Estamos implementando recortes de presupuesto y su puesto ha sido eliminado, dijo Trent con un encogimiento de hombros despectivo, recostándose en su silla de cuero. Gracias por todo, abuelita. Yo estaba sentada frente a él, en su espaciosa oficina de esquina, quedándome en silencio, atónita, con el certificado de finalización del programa de formación de Jenny todavía tibio en mis manos. Acababa de entregárselo, orgullosa de haber entrenado con éxito a la joven pasante durante los últimos 4 meses, y esa era mi recompensa, despido inmediato. Hoy es su último día, continuó cuando no respondí. Recursos Humanos ha preparado su cheque final y la indemnización, 2 semanas de pago. Mi nombre es Becky Smith, tengo 61 años y después de 7 años como coordinadora de proyectos en Everline Urban Design en Omaha, Nebraska, acabo de ser despedida. 7 años de asegurar que cada permiso se presentara correctamente, cada plazo se cumpliera y cada obstáculo regulatorio se superara, todo terminó en una conversación de 3 minutos en una mañana de viernes. Recortes de presupuesto, logré decir finalmente, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. La misma semana en la que aseguramos el proyecto de desarrollo Riverside de $35 millones. Trent tuvo la decencia de mostrarse un poco incómodo, ajustando su costosa corbata. Es una reestructuración estratégica. Jenny se hará cargo de sus responsabilidades ahora que ha completado su formación. ¿Jenny Blake? La pasante de 24 años que había estado entrenando desde marzo. La misma a la que le había enseñado pacientemente todo sobre la compleja red de regulaciones de la ciudad, relaciones con contratistas y solicitudes de permisos. La que no tenía experiencia real en desarrollo urbano, pero que presumía miles de seguidores en redes sociales. Ya veo, dije, reuniendo mi dignidad como si fuera una armadura. ¿Habrá un periodo de transición? El proyecto Riverside tiene varios permisos críticos pendientes. No será necesario, respondió Trent, ya revisando su teléfono. Ha hecho un trabajo minucioso entrenando a Jenny. Ella está al día con todo. Lo dudaba mucho. 4 meses de formación no podían reemplazar 7 años de experiencia. Mucho menos las 3 décadas que llevaba en esta industria antes de unirme a Everline. Pero discutir no serviría de nada. Recursos Humanos le ayudará a limpiar su escritorio, añadió Trent poniéndose de pie para dar por terminada nuestra reunión. Hemos dispuesto que seguridad la escolte antes del mediodía. ¿Seguridad? ¿Como si pudiera robar material de oficina, sabotear archivos? Después de 7 años de lealtad, esa última humillación dolía más que el propio despido. Gracias por la oportunidad, dije levantándome de mi silla con toda la compostura que pude reunir. Me tomó cada gramo de autocontrol no decirle exactamente lo que pensaba de él y de su reestructuración estratégica. Al salir de su oficina vi a Jenny esperando en la recepción, con una emoción mal disimulada tras una máscara de falsa preocupación profesional. Ella sabía que esto pasaría, quizás incluso lo había orquestado. Y en ese momento, mientras la realidad de mi situación se hundía, tomé una decisión. No pelearía, no gritaría. Simplemente me iría. Lo que ellos no sabían era lo feo que esto se pondría para ellos. 2 horas más tarde, coloqué la pequeña caja con mis pertenencias personales en la cajuela de mi coche y me senté en el asiento del conductor, permitiéndome finalmente un momento para procesar lo que había sucedido. 7 años de dedicación terminados con recortes de presupuesto, abuelita y una escolta de seguridad. No siempre había trabajado en Everline. Durante la mayor parte de mi carrera había estado en firmas más grandes del sector de desarrollo en Omaha. Pero hacía 7 años, cuando el mercado de la vivienda se desplomó y los despidos arrasaron con la industria, Trent me reclutó específicamente por mi experiencia en regulaciones. Necesitamos a alguien que sepa cómo navegar el sistema, me había dicho entonces. Alguien con relaciones establecidas en la oficina de planificación urbana. Esas relaciones habían sido cruciales para el crecimiento de Everline. De un estudio de 5 personas al borde del fracaso a una de las firmas de arquitectura más prometedoras de Omaha. El desarrollo. Riverside era su proyecto más grande hasta la fecha, un complejo de uso mixto de $35 millones que transformaría la ribera del centro de la ciudad. Yo había pasado meses asegurando las aprobaciones preliminares, llamando favores a contactos que había cultivado durante décadas. No me molestó cuando Trent me pidió que entrenara a Jenny. La sangre nueva siempre era importante en cualquier empresa, y disfrutaba mentorizar a los más jóvenes. Durante 4 meses le había explicado pacientemente cada formulario, cada
fecha límite, cada regla no escrita que marcaba la diferencia entre un proyecto estancado y uno exitoso. El truco con la oficina de zonificación es presentar los martes, le dije una vez. Harold revisa solicitudes los miércoles y es mucho más indulgente que el personal de los jueves. Jenny asentía, tomaba notas cuidadosas, hacía preguntas inteligentes. Me había impresionado su atención al detalle, su aparente ganas de aprender. Incluso la defendí cuando otros se quejaban de que publicaba demasiado en redes sociales. Es joven, había dicho yo. Pero está trabajando duro y aprendiendo rápido. Lo que no vi fueron las reuniones privadas con Trent, los almuerzos que compartían, la manera en que ella se posicionaba como el futuro innovador mientras sutilmente me pintaba a mí como el pasado obsoleto. Encendí mi coche, pero no arranqué. De inmediato. En cambio, saqué mi teléfono y llamé a mi hija Catherine. «Mamá, ¿no deberías estar en el trabajo?», contestó sorprendida de escucharme a media mañana. «Ya no», respondí, con la voz finalmente quebrándose. «Hoy me despidieron». «¿Qué?». La sorpresa y la indignación de Catherine fueron inmediatas. Yo le expliqué lo que había pasado, la terminación repentina, la indemnización insultante, y que me habían reemplazado con la misma pasante a la que yo había entrenado. «Eso es discriminación por edad, puedes demandarlos», exclamó Catherine. «Quizás», dije, señalando para salir del estacionamiento. «Pero no estoy segura de que una demanda sea mi primera opción». «¿Qué quieres decir?», preguntó Catherine, con tono sospechoso. Me conocía demasiado bien. «Nada», respondí con inocencia. «Solo necesito pensar». Lo que necesitaba pensar era cómo recordarle a Eveline exactamente lo que habían perdido. Esa tarde me senté en mi mesa de la cocina, con una taza de té y mi portátil abierto, todavía procesando el abrupto final de mi carrera en Eveline. El shock ya se había desvanecido, reemplazado por una ira hirviente que rara vez me permitía sentir. No estaba solo enojada por haber perdido el trabajo. Estaba furiosa por cómo había sucedido, la falta de respeto, la frialdad, ser descartada como un equipo obsoleto después de años de servicio dedicado. Abrí una carpeta que había mantenido meticulosamente durante años, copias digitales de cada permiso, cada solicitud, cada aprobación que había asegurado para los proyectos de Eveline. Presté especial atención a los archivos del desarrollo Riverside. Lo que Trent y Jenny no entendían, lo que no se habían molestado en aprender, era que esos no eran simples formularios estándar enviados por los canales habituales. Hace 3 años, la ciudad de Omaha me había contactado directamente para ayudar a agilizar su proceso de permisos para desarrollos grandes. La oficina de planificación urbana estaba crónicamente con poco personal y abrumada por proyectos complejos. Harold, el funcionario senior de planificación, me conocía desde hacía décadas y confiaba en mi minuciosidad y en mi integridad. Juntos desarrollamos una solución. Yo establecí Smith Regulatory Consulting LLC, que serviría como enlace oficial entre los desarrolladores y la ciudad. Ese arreglo beneficiaba a todos. La ciudad obtenía un punto de contacto confiable que entendía ambos lados del proceso, los desarrolladores lograban que sus permisos se procesaran de forma más eficiente, y yo recibía ingresos adicionales. Más la seguridad de tener mi propio negocio paralelo. Eveline sabía de este acuerdo. De hecho, fue una de las razones por las que me contrataron. Lo que no habían entendido, o quizás simplemente olvidado en su prisa por reemplazarme con un modelo más joven, era que mi empresa no era solo una entidad de trámite. Tenía autoridad real en el proceso de permisos para el desarrollo Riverside. Todos los permisos críticos habían sido presentados bajo la supervisión de mi LLC, con mi firma digital requerida para la aprobación final. Sin mí, esos permisos estaban en el limbo. Cerré mi portátil y tomé un sorbo de té, considerando mis opciones. Podía firmar los permisos como una cortesía profesional, permitiendo que Eveline siguiera adelante sin interrupciones. Eso sería lo amable de hacer. O podía recordarles exactamente lo que habían perdido cuando me despidieron. Mi teléfono vibró con un mensaje de Catherine: «No hagas nada imprudente, mamá. Habla con un abogado primero». Sonreí. Mi hija realmente me conocía demasiado bien. A la mañana siguiente, sábado, contacté a mi amiga Victoria, que casualmente era abogada laboral. Nos reunimos a tomar café en una cafetería tranquila del centro. «No pueden simplemente despedirte por tu edad», dijo Victoria tras escuchar mi historia. «Pero probar la discriminación por edad puede ser complicado».
No estoy interesada en una demanda. Permíteme ser clara, si esos permisos fueron presentados mediante tu LLC y tu firma es necesaria para la finalización, no tienes ninguna obligación de proporcionar esa firma sin una compensación adecuada por tus servicios. ¿Y si Everline asumió que esos servicios estaban cubiertos bajo tu empleo con ellos, ese sería su error?, dijo con una pequeña sonrisa. Especialmente si tu trabajo de consultoría estaba establecido como una entidad empresarial separada. ¿Tienes documentación? Del acuerdo. Asentí, pensando en la carpeta en mi portátil. Perfecto, dijo Victoria. Déjame redactar una carta en la que se exponga tu posición. Mientras conducía de regreso a casa después de nuestra reunión, sentí una extraña sensación de calma. Por primera vez desde que escuché aquel despectivo recortes de presupuesto, abuelita. Me sentía de nuevo en control. El lunes prometía ser interesante. La mañana del lunes llegó con una ráfaga de llamadas perdidas y mensajes de texto cada vez más frenéticos de Everline. Ignoré absolutamente todos, mientras seguía con calma mi rutina matutina, desayuno, crucigrama, un poco de jardinería. Bajo el sol de principios de primavera. Era el primer lunes en años que no pasaba en una oficina iluminada por fluorescentes, y estaba decidida a disfrutarlo. A las 10:15 de la mañana sonó de nuevo mi teléfono. Esta vez no era Trent ni nadie más de Everline. Era Harold, de la oficina de planificación de la ciudad. Decidí contestar. Becky, menos mal, dijo Harold apenas levanté la llamada. Tenemos un problema con los permisos de Riverside. Everline presentó una solicitud de aprobación final, pero todo está archivado bajo tu LLC. Les dije que no puedo proceder sin tu firma digital. Sí, es correcto, respondí con calma. Mi empresa es la intermediaria oficial para ese proyecto. Están diciendo que ya no estás involucrada, que algo sobre una reestructuración. Mi empleo con Everline terminó el viernes, expliqué. Pero la participación de mi empresa de consultoría con los permisos es un asunto completamente apart. Harold guardó silencio unos segundos antes de volver a hablar. Ya veo. Bueno, esto nos pone en una posición incómoda. La ciudad no puede avanzar sin tu firma, pero Everline insiste en que te pasemos por alto. Eso no es posible bajo nuestro acuerdo con la ciudad, ¿verdad?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, no lo es, confirmó Harold. El proceso acelerado que establecimos requiere tu verificación. Sin ella tendrían que volver a presentar todo por los canales estándar. ¿Y cuánto tardaría eso?, pregunté. Harold soltó una risa. Para un proyecto como Riverside, meses, como mínimo. Además, perderían su lugar en la fila. Al terminar con Harold, revisé mi teléfono y encontré 3 llamadas. Más perdidas de Trent. El último buzón de voz era notablemente distinto de sus mensajes anteriores. Becky, mira, creo que ha habido un malentendido. ¿Podemos por favor hablar de los permisos de Riverside? Llámame lo antes posible. Sonreí. El pánico en su voz era inconfundible. Por fin había comprendido lo que realmente significaba mi despido para su preciado proyecto. Al mediodía recibí un correo de Victoria con el borrador de la carta que había preparado para Everline. Era perfecta, profesional, firme y absolutamente clara sobre mi posición. Smith Regulatory Consulting estaría encantada de completar el proceso de permisos para el desarrollo Riverside por una tarifa de consultoría de $75,000, aproximadamente lo que habría ganado en salario durante los próximos 9 meses. Más el crédito formal como especialista en cumplimiento regulatorio en toda la documentación del proyecto. Aprobé la carta y Victoria la envió de inmediato. La respuesta de Trent llegó en cuestión de minutos, un correo escrito a toda prisa exigiendo que lo llamara para una conversación urgente. Lo ignore. En su lugar, conduje hasta mi vivero favorito y pasé la tarde eligiendo plantas para mí. Jardin. Estaba examinando plantines de tomate cuando volvió a sonar mi teléfono, esta vez de un número que no reconocía. ¿Hola? ¿La señora Smith? Habla Jackson Warren. Por poco se me cae el teléfono. Jackson Warren era el inversionista principal del desarrollo Riverside, un empresario prominente con bolsillos profundos y una reputación por no tolerar retrasos. Sí, señor Warren, ¿en qué puedo ayudarlo? Entiendo que hay un problema. Con los permisos de Riverside, dijo, con un tono directo pero no hostil. Trent Callahan parece tener problemas para explicar claramente la situación. Quiero reunirme contigo directamente para entender qué está pasando. Acepté verlo. A la mañana siguiente en su oficina del centro.
Al regresar a casa encontré un correo de Jenny Blake en mi bandeja de entrada. La línea de asunto decía: por favor, ayúdame. El mensaje en sí era a la vez suplicante y condescendiente. Becky, sé que debes estar molesta por la reestructuración. Pero retrasar el proyecto Riverside solo daña tu reputación profesional. Por favor, sé razonable y firma los permisos. Estaría encantada de incluir tu nombre en los agradecimientos. ¿Agradecimientos? Después de despedirme y reemplazarme, ¿ella pensaba que me conformaría con aparecer en los agradecimientos? Eliminé el correo sin responder y volví a concentrarme en planear mi jardín. La reunión de mañana con Jackson Warren sería, sin duda, muy interesante. El martes por la mañana me vestí con cuidado para mi encuentro con Jackson Warren, eligiendo un elegante traje azul marino que rara vez había usado en la informal oficina de Everline. Llegué a la moderna sede de Warren Development en el centro, 15 minutos antes de la hora, y me llevaron de inmediato a una amplia sala de conferencias con ventanales de piso a techo que daban justo al río que el proyecto Riverside estaba destinado a transformar. Jackson Warren entró puntualmente. Era un hombre alto, de unos 50 y tantos, con cabello plateado y fama de hablar sin rodeos. Me estrechó la mano con firmeza. Señora Smith, gracias por venir. ¿Café? Acepté, y mientras su asistente nos servía, Warren fue directo al grano. He invertido $12 millones en el desarrollo de Riverside hasta ahora, dijo. Y ahora me entero de que todo el proyecto está detenido porque Everline despidió a la única persona que podía manejar el proceso de permisos. No estoy nada complacido. Entiendo su frustración, señor Warren. Llámame Jackson, corrigió, inclinándose hacia adelante. He estado investigando esta situación. Y parece que tu despido no solo fue inesperado, sino que estuvo excepcionalmente mal cronometrado y posiblemente fue ilegal. Levanté una ceja, pero no dije nada. Háblame de estos permisos, continuó Jackson. Trent asegura que se trata de un simple problema de papeleo que estás demorando porque estás resentida por haber sido despedida. Abrí mi portátil y le mostré a Jackson la huella digital de los permisos de Riverside, las solicitudes iniciales, las aprobaciones preliminares, las autorizaciones finales pendientes. Todo archivado a través de Smith Regulatory Consulting. Hace 3 años, la ciudad de Omaha me pidió establecer este acuerdo para agilizar el proceso de aprobación de grandes proyectos, expliqué. Everline lo sabía. De hecho, fue una de las razones por las que me contrataron. Pero al parecer olvidaron que mi empresa de consultoría es legalmente independiente de mi empleo. Jackson estudió los documentos con atención. Y sin tu firma en estas aprobaciones finales, el proyecto no puede avanzar. Everline tendría que volver a presentar todo por los canales estándar, lo cual tardaría meses como mínimo. Así es. Ya veo, Jackson se recostó en su silla, con una expresión pensativa. ¿Y enviaste términos para completar el proceso? Mi abogada lo hizo, sí. Una tarifa de consultoría más crédito profesional por mi trabajo. Términos razonables, $75,000, aproximadamente 9 meses de salario que ya no estaban dispuestos a pagarme, más el reconocimiento como especialista en cumplimiento regulatorio en la documentación del proyecto. Jackson asintió. Lentamente. ¿Y su respuesta? Exigencias de que llame a Trent para una conversación urgente. Nada que respondiera a los términos reales. Típico, murmuró Jackson. Golpeó suavemente los dedos contra la mesa durante unos segundos. Y luego tomó una decisión. Señora Smith, Becky, me gustaría hacerte una oferta que deje a Everline fuera del proceso por completo. Esto sí que no lo esperaba. Te escucho. Warren Development contrataría directamente a Smith Regulatory Consulting para la duración del proyecto. Riverside. La misma tarifa que propusiste a Everline, más una estructura de bonificación ligada a cumplir hitos regulatorios clave. Trabajarías directamente con mi equipo, no a través de Everline. Intenté mantener mi expresión neutral, a pesar de mi sorpresa. ¿Y el papel de Everline? Eso es entre ellos y yo, dijo Jackson con una sonrisa fría. Pero estoy reconsiderando toda nuestra relación, dado cómo han gestionado esta situación. Salí de la reunión con un acuerdo de palabra y la instrucción de que Victoria revisara el contrato formal que llegaría esa misma tarde. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró con un mensaje de Trent: reunión de emergencia sobre Riverside hoy a las 3 de la tarde. Su presencia es solicitada. Pagaremos tarifa de consulta. Demasiado tarde, pensé.
Mucho demasiado tarde. Al llegar a casa encontré un elaborado arreglo floral en mi porche con una tarjeta de Yene. Lamento mucho el malentendido. Por favor, llama a Trent lo antes posible. Te necesitamos. Coloqué las flores en el porche de mi vecina anciana, sabiendo que ella las disfrutaría mucho más que yo. Luego llamé a Victoria para ponerla al tanto de la oferta de Warren Development. Están ofreciendo igualar la tarifa que propusimos a Everline, más bonos por desempeño, le expliqué. Y trabajaría directamente con el equipo de Warren, no a través de Everline. Cortando a Everline por completo, dijo Victoria con un silbido apreciativo. Eso sí que es un giro. Warren te indicó lo que esto significa para su relación con Everline. Dijo que la está reconsiderando. Me dio la impresión de que Trent tiene algunas explicaciones que dar. Me lo imagino, respondió Victoria. Envíame el contrato cuando llegue. Mientras tanto, te sugiero que sigas ignorando los intentos cada vez más desesperados de Everline por contactarte. Pasé la tarde en mi jardín, plantando las plántulas que había comprado el día anterior. Fue terapéutico, cavar la tierra, colocar las plantas jóvenes en su lugar, imaginar la cosecha que vendría. Una metáfora perfecta para este nuevo capítulo inesperado en mi vida profesional, plantar semillas para un crecimiento futuro después de haber sido arrancada de raíz, el miércoles por la mañana. La noticia de mi acuerdo con Warren Development ya se había esparcido por la estrecha comunidad de desarrolladores de Omaha. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes de antiguos colegas, otros desarrolladores e incluso periodistas. Buscando declaraciones, la desesperación de Trent alcanzó nuevas alturas. Primero llegó un correo electrónico ofreciendo un contrato de consultoría inmediato al doble de la tarifa que yo había solicitado. Al no responder, me dejó un buzón de voz. Becky, por favor, necesitamos hablar. Warren está amenazando con sacar a Everline del proyecto Riverside por completo. Esto podría arruinarnos. Lo que quieras, ponle precio. Puedes tener tu antiguo puesto de vuelta con un aumento. Solo llámame. El pánico en su voz fue casi lo suficientemente satisfactorio como para compensar aquel recortes de presupuesto. Abuelita. Casi, pero no del todo. Al mediodía, Victoria me llamó con novedades. El equipo legal de Warren envió el contrato. Lo revisé y es muy favorable, mucho mejores condiciones que cualquier cosa que Everline pudiera ofrecerte ahora. ¿En qué sentido?, pregunté. Para empezar, no es solo para Riverside. Warren Quare K. Smith Regulatory Consulting. Quede contratada para todos sus proyectos de desarrollo en Omaha durante los próximos 2 años, con opción de renovación. La estructura de honorarios te aseguraría un ingreso de 6 cifras cómodo, más esos bonos por desempeño de los que hablamos. ¿Y el papel de Everline? Ahí está lo interesante, dijo Victoria, y pude escuchar la sonrisa en su voz. El contrato incluye una cláusula que otorga a Warren Development el derecho de seleccionar o rechazar a cualquier socio de arquitectura para sus proyectos. No hay garantía de que Everline siga en Riverside, mucho menos en futuros desarrollos. Firmé el contrato esa misma tarde, con una mezcla extraña de reivindicación y melancolía. Yo no me había propuesto destruir a Everline. Les había dado 7 buenos años. Pero ellos habían tomado su decisión cuando decidieron que yo era desechable. Para el jueves, la situación había cambiado drásticamente. Recibí una llamada de Harold, en la oficina de planificación de la ciudad. Becky, no vas a creer lo que está pasando. Trent Callahan ha estado llamando cada hora intentando encontrar una forma de esquivar los requisitos de permisos. ¿Cuándo? Le expliqué que no era posible. En serio sugirió que los procedimientos dinosaurio debían actualizarse para la era moderna. Solté una carcajada. Supongo que eso no cayó muy bien. Tan bien como esperarías, contestó Harold, riendo. El director de planificación le recordó que esos procedimientos dinosaurio garantizan la seguridad pública y el cumplimiento normativo. Luego le preguntó si Everline estaba rechazando oficialmente el proceso acelerado que establecimos con tu consultoría. Y Trent retrocedió bastante rápido después de eso. Más tarde ese mismo día, me reuní con Jackson Warren y su equipo de proyecto para comenzar la transición. Mientras estábamos en la elegante sala de conferencias de Warren Development, Jackson hizo un anuncio sorprendente. He decidido terminar el contrato de Everline para el desarrollo Riverside, declaró con total naturalidad. Su mal manejo del proceso de permisos demuestra una falta fundamental de juicio profesional que no estoy dispuesto a arriesgar en un proyecto de $35 millones.
¿Y qué pasa con los planos arquitectónicos que ya han completado? Pregunté, sorprendida por la contundencia de su decisión. Hemos retenido la propiedad de todos los planos y especificaciones según nuestro contrato, explicó Jackson. You contact a Hartman & Associates para KSE Hagen Cargo. Aceptaron respetar los diseños existentes con algunas modificaciones menores. Hartman & Associates era el mayor competidor de Everline en Omaha. La ironía no pasó desapercibida, ahora. Continuó Jackson, girando hacia mí con una sonrisa, hablemos de cómo vamos a poner este proyecto de nuevo en marcha. Con tu experiencia liderando nuestros esfuerzos de cumplimiento regulatorio, estoy seguro de que podemos recuperar el tiempo perdido. A medida que avanzaba la reunión, me sentía llena de energía por el desafío que tenía delante. Ames, 61 años me habían descartado como irrelevante, una abuelita, cuya experiencia ya no tenía valor. Ahora era la consultora clave en el proyecto de desarrollo más grande de Omaha, trabajando directamente con uno de los inversionistas más influyentes de la ciudad. A veces, que te despidan es lo mejor que te puede pasar, sobre todo cuando no tienen idea de lo que realmente están perdiendo. El titular en la sección de negocios del Omaha World Herald del lunes lo decía todo. Warren Development rompe con Everline en el proyecto Riverside, señala mala gestión de permisos. El artículo detallaba cómo el proyecto de $35 millones ahora avanzaría bajo una nueva dirección arquitectónica, con Smith Regulatory Consulting manejando todo el cumplimiento regulatorio. Incluso había una cita de Jackson Warren, en el desarrollo, la experiencia y las relaciones importan. Hemos incorporado a la mejor especialista en cumplimiento regulatorio de Omaha para asegurar que este proyecto avance sin problemas en beneficio de la comunidad. ¿La mejor parte? Una pequeña foto mía, junto al equipo de Warren Development en la oficina de permisos, mi firma digital finalizando las mismas aprobaciones que habían quedado en el limbo la semana anterior. Guardé una copia del periódico, junto a la notificación de despido que Trent me había entregado apenas 10 días antes. El contraste no podía ser más claro, de ser despedida con una indemnización miserable a aparecer en la sección de negocios como consultora clave en el proyecto más importante de Omaha. Catherine me llamó poco después de que el artículo fuera publicado. Mamá, eres famosa, exclamó. Y acabo de escuchar por ahí que Everline está en completo desorden. Oh. Traté de sonar meramente curiosa, y no satisfecha. Aparentemente han perdido a otros 2 clientes que están preocupados por su capacidad de manejar el proceso de permiso sin ti. Y Jenny, la reasignaron a estrategia de redes sociales después de que no pudo ni presentar una simple solicitud de variación. No pude evitar sonreír. Estrategia de redes sociales, exactamente para lo que Jenny estaba calificada, no para el complejo trabajo regulatorio que Trent había intentado cargarle. Tras despedirme, no es solo Riverside lo que han perdido, continuó Catherine. Jackson Warren tiene 5 proyectos más en desarrollo por toda la ciudad, y se dice que se los quitó todos a Everline. Esos son millones en contratos. Eso es negocio, respondí simplemente. No, mamá, Catherine rió. Eso. Y es karma. No es karma, la corregí suavemente. Es solo la consecuencia natural de subestimar la experiencia. 3 meses después, estaba en la ceremonia de inicio del proyecto Riverside, observando mientras Jackson Warren y los funcionarios de la ciudad daban las primeras paladas simbólicas de tierra. Mi papel se había expandido más allá del cumplimiento regulatorio. Ahora era, en la práctica, la enlace oficial de Warren Development con la ciudad para todos sus proyectos, una posición creada específicamente para mi combinación única de experiencia y relaciones, mientras los fotógrafos capturaban el momento para los medios locales. Vi un rostro familiar en los márgenes de la multitud, Trent Callahan. Se veía mucho menos confiado que aquel día en que me despidió con un despectivo recortes de presupuesto, abuelita. Nuestros ojos se cruzaron brevemente antes de que él apartara la mirada, incómodo. Después de la ceremonia, un reportero del Omaha World Herald se me acercó para una entrevista. El artículo resultante, la susurradora de permisos, como Becky Smith se convirtió en la consultora más solicitada de Omaha, apareció en la portada de la sección de negocios. El reportaje detallaba mis décadas de experiencia, el respeto que me tenían los funcionarios de la ciudad y el papel crítico que el cumplimiento regulatorio desempeñaba en el éxito del desarrollo urbano. Incluso incluía una cita de Harold, de la Oficina de Planificación. Becky sabe más sobre las normas de zonificación y requisitos de permisos de Omaha que cualquier otra persona en la industria. Los desarrolladores que trabajan con ella
Logran la aprobación de sus proyectos en la mitad del tiempo. Mi negocio de consultoría creció rápidamente después de eso. Contraté a 2 asistentes, mujeres experimentadas de más de 50 años que también habían sido apartadas en otras firmas, y establecí un programa de pasantías específicamente para personas que cambiaban de carrera a mitad de vida. Nunca busqué activamente dañar a Everline, pero observé con interés distante cómo sus fortunas decaían. Sin acceso a mi canal acelerado de permisos, sus proyectos se retrasaban. Varios clientes siguieron el ejemplo de Warren Development y se llevaron su negocio a otra parte. El enfoque juvenil de Trent no estaba dando los resultados que había prometido. Jenny duró 6 meses más antes de irse a un puesto de marketing en otra empresa. Le deseé lo mejor cuando escuché la noticia. Era joven, aún tenía tiempo de aprender que el brillo sin sustancia rara vez triunfa a largo plazo. En cuanto a mis 61 años había emprendido la fase más gratificante de mi carrera. No como empleada de alguien más, sino como la arquitecta de mi propio éxito, construyendo un negocio que valoraba la experiencia, abrazaba la sabiduría y nunca, jamás, descartaba a alguien como simplemente una abuelita.